Damos inicio al curso de Introducción a la Ingeniería Civil con esta primera clase sobre el régimen de estudio y organización de la carrera. Los docentes de la materia somos quien les habla, el ingeniero Carlos Amura, la ingeniera Carolina Pérez Taboada y el ingeniero Leonel Marchetti. Organizamos esta materia de cero para el Plan 2009. Es la primera vez que un plan de estudios de ingeniería civil incluye esta introducción. Va a ser nuestra edición número 19, pero también la primera que damos iniciando el curso en su forma virtual. ¿Cómo es la estructura de la carrera de ingeniería civil? Tenemos un ciclo básico común, que es lo que ustedes ya han aprobado, y hay un ciclo superior, que es el que están iniciando ahora. El ciclo básico común fue formado por 6 asignaturas, y después de aprobar las 6 asignaturas, están ingresando al ciclo superior. El ciclo superior está constituido por un conjunto de asignaturas obligatorias y también un grupo de asignaturas selectivas. Para las obligatorias hay 41 materias que forman un total de 222 créditos. Las materias selectivas son elegidas por el estudiante y se requiere un mínimo de 34 créditos. La duración prevista de este ciclo superior es de 5 años. ¿Qué son los créditos? Bueno, es una manera de medir la forma en que se dicta una materia. Una materia de, por ejemplo, 4 créditos significa 4 horas presenciales de clase durante 16 semanas. Estas horas suelen considerarse acompañadas de otras 4 horas de trabajo del estudiante en su hogar. Y esto configura, digamos, la duración total de la carrera. ¿Cuáles son los requisitos para la obtención del título? Bueno, por lo pronto hay que aprobar las materias obligatorias más trabajo profesional, que es como una supermateria por su extensión y en la que se busca que el estudiante realice un trabajo parecido al que va a hacer cuando trabaje profesionalmente. Esto da un total de 222 créditos. Después tenemos una tesis más materias selectivas o simplemente materias selectivas de manera de reunir 34 créditos. En total son 256 créditos. Hay que acreditar también conocimientos de idioma inglés y esto se puede hacer de 2 maneras. Una mediante una prueba de suficiencia para los que tengan ya esta capacidad, o si no, la facultad proporciona una serie de cursos para permitir, digamos, cumplir con este requisito. Es de notar que del idioma inglés lo que se busca es que se pueda interpretar un texto técnico. O sea, digamos, tomar una publicación escrita en inglés y poder entender a qué se refiere. No se busca una capacidad literaria o un dominio oral del idioma, simplemente lo que permita al estudiante tener acceso
a toda la información técnica que está en idioma inglés. Por último, el último requisito es hacer la práctica profesional, digamos, o una práctica de carácter social, o sea, que el futuro graduado, digamos, realice una actividad que dé una ayuda social. Hay unas ciertas condiciones para mantener la continuidad en la carrera, o sea, lo que se llama mantener la condición de alumno regular. Una primera condición, que es muy light, es aprobar como mínimo 2 asignaturas en 2 años consecutivos. Eso quiere decir que de marzo de un año hasta marzo de 2 años más adelante, un lapso de 24 meses, se aprueben 2 materias. Estas pueden ser 2 materias al principio, una materia en un año, otra materia en otra, 2 materias justo cuando están por terminar los 2 años. Es para mantener un mínimo ritmo de estudio. Otra cosa que se pide es no superar un máximo de aplazos que totalicen el 33% de los créditos de la carrera. Esta exigencia, digamos, también es más light que la anterior, porque es muy difícil tener un aplazo. El régimen de cursada hace que haya muchas oportunidades para rendir antes de que realmente se registre una nota de aplazo en una materia. Y después la duración de la carrera tiene un máximo de 12 años. Si no se cumple alguna de estas condiciones, caemos, digamos, en una situación de que se pierde la regularidad. De todas maneras, existe la posibilidad de pedir una reincorporación. Y en ese caso la facultad, digamos, en general otorga la reincorporación en base a algún argumento. Que, por ejemplo, uno tuvo alguna circunstancia que lo obligó a demorarse, en fin. Es un poco más difícil conseguir una segunda reincorporación, pero ha habido casos. Esto tienen que tomarlo como en realidad una indicación de que, bueno, la carrera hay que realizarla, digamos, en un cierto tiempo. ¿Cómo está organizada la carrera? Bueno, todas esas materias que vimos, que forman parte del plan de estudios, corresponden en principio a materias de ciencias básicas. Después tenemos otras materias que son de tecnologías propias de la ingeniería, pero también básicas. Y finalmente las materias de tecnología aplicadas. ¿Cuáles son las materias de ciencias básicas? Bueno, son aquellas ciencias que permiten darle sustento a la formación del ingeniero. Acá tenemos matemática, física, química, medios de representación, que son lo que hacen al lenguaje con el que vamos a transmitir nuestras ideas. Tenemos planos, tenemos maquetas electrónicas, tenemos distintos medios, digamos, para materializar lo que representa el trabajo en la ingeniería. Finalmente, dentro de este paquete está también esta materia. ¿Qué objetivos tienen estas materias? Bueno, brindar los conocimientos de los principios fundamentales de la naturaleza, constituyen el sustento académico inicial para la carrera. ¿Qué son las materias tecnológicas básicas? Bueno, por un lado tenemos aquellas que hacen a la mecánica del sólido, lo que da la estabilidad de las cosas. Tenemos la mecánica de los fluidos, que eso son las materias de la rama de hidráulica. Tenemos materias específicas que estudian los materiales, sus propiedades, sus características, su comportamiento. Y el suelo es un material muy especial
porque bueno, todo lo que hacemos los ingenieros civiles está apoyado en el suelo y no se mueve, salvo algunas circunstancias. Y bueno, los objetivos de esta materia es conocer las ciencias físicas y químicas orientadas a la ingeniería civil. ¿Cuáles son las materias tecnológicas aplicadas? Están todas las relacionadas con las estructuras, el hormigón, las estructuras metálicas, están también las estructuras de madera, las instalaciones que dan funcionalidad a las construcciones mismas, materias sobre caminos, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, lo que es la infraestructura del transporte, materias que hacen al manejo del agua, la hidrología, la ingeniería sanitaria, construcciones hidráulicas. ¿Qué objetivos tienen estas materias? Conocer métodos específicos en los que se vale un profesional para resolver los distintos problemas que se le presentan. La ingeniería civil es única y ustedes van a recibir un único título. Sin embargo, es tan amplio el panorama, son tan amplias las aplicaciones, que en general se mencionan orientaciones. Está todo lo relacionado con el transporte, lo relacionado con la hidráulica, construcciones y estructuras, y una cuarta orientación que ha ganado lugar y que es todo lo referido a la geotecnia, al suelo y a las rocas. ¿Podemos imaginar un mundo sin ingeniería? Bueno, en algún momento existió, pero sería muy distinto al actual. Acá vemos un clásico ejemplo de lo que sucede cuando no hay ingeniería civil. Esto es en Laos, en la península de Indochina, y acá vemos algo donde sí hay ingeniería. Los vehículos son resultado de la ingeniería mecánica, pero no hay un puente, o es un puente muy primitivo, como que podría ser el hombre de las cavernas. Quizá el primer puente que existió en el mundo fue hecho con un tronco caído. Sin embargo, tenemos mucho para ofrecer con la ingeniería para el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, acá vemos un puente recientemente terminado para uso peatonal. Es lo que se ve más brillante en la foto y significa un cambio, digamos, significa una mejora urbana, significa muchas cosas. Para mí, en particular, como ingeniero civil, significa también que es el fruto de mi trabajo. Esto es algo que existió en mi cabeza antes de volverse material. Y en ese sentido, uno muchas veces, les va a pasar a ustedes, termina hablando de mi obra. Este puente no es mío, pertenece, digamos, a la ciudad, pertenece a toda la sociedad, pero en algún momento fue verdaderamente mío, porque yo lo pensé antes de que existiera. Y esa sensación, digamos, es posiblemente hacia ustedes, donde ustedes van. Es muy común que el ingeniero hable de mi obra, de algo que en realidad es para todos, pero que también le pertenece a él. Esta actividad de construir es muy antigua. Existen realmente cosas que han ayudado mucho a la sociedad. Acá tenemos un ejemplo que a mí me gusta mucho. Esto es un edificio, el Panteón de Agripa. Es una cúpula de 44 metros de diámetro, o sea, es una construcción, un amplio recinto sin columnas. Y esto fue hecho hace muchísimo tiempo, cerca del principio de nuestra era, 70 años después de Cristo. El Panteón de Agripa es de las obras de la civilización romana el que mejor ha sobrevivido. Y hoy en día uno puede entrar y verlo, puede sentirlo, digamos, como se sintió hace casi 20 siglos.
Tardó mucho tiempo en ser superada esta construcción, ya que fue récord mundial durante 15 siglos, hasta que la Catedral de Florencia, con su cúpula, le ganó por unos centímetros en tener un espacio abierto sin columnas. Pasó mucho tiempo, no existían los récord Guinness en esa época, pero seguramente de existir hubiera estado. Acá tenemos la vista interna del Panteón. Panteón es una construcción que fue hecha y se le puso este nombre, que en latín significa para todos los dioses. Era una cosa propia de lo que hacía el Imperio Romano en esa época. Significó mucho en su momento. Es una construcción de hormigón sin armar, de hormigón simple, como lo llamamos ahora. En su parte superior tiene una gran abertura que se llama óculo, que permitía la iluminación. Y a mí me emociona, digamos, siempre ver esto, de lo que es capaz de hacer. En ese momento no existía la ingeniería como tal, había maestros de construcción, una especie de amalgama entre arquitecto e ingeniero, pero sin embargo es una realización notable. En nuestro país también tenemos grandes superficies cubiertas sin columnas interiores. Acá vemos el Estadio Único de La Plata. Esta ha sido la primera cubierta traccionada importante que se ha hecho en nuestro país. Es un estadio con dimensiones de una cancha de fútbol. Acá vemos la obra en construcción. Es una cubierta sostenida por cables y formada por una tela sintética, una tela de Dacron, que permite cubrir una gran superficie. ¿Por qué se llama ingeniería civil? Bueno, ingeniero deriva del inglés antiguo, engineer. Es el que opera un engine, que es el nombre actual para un motor o máquina en idioma inglés. Originalmente era el constructor de máquinas militares. Engine deriva del latín ingenium, máquina de guerra. Los primeros en llamarse a sí mismos civil engineer fueron los técnicos que acompañaban a cada máquina de vapor a fines del siglo XVIII. Newcomen empezó en 1711 con una máquina de vapor muy primitiva y la perfeccionó Watt en 1774 en medio de la Revolución Industrial. En definitiva, esto es algo que se piensa ahora, ya que nadie queda de fines del siglo XVIII. Pero bueno, los primeros ingenieros civiles en realidad fueron ingenieros que trabajaban con la máquina de vapor. El término quedó y finalmente nosotros ahora somos ingenieros civiles. Y como muestra de lo que hacemos los ingenieros civiles, acá vemos la presa Hoover. Una presa es una construcción que genera un embalse artificial, una gran masa de agua que se utiliza para generar energía, con fines de riego y también incluso para hacer control de inundaciones. Esta es una obra emblemática por su magnitud, por su importancia. Tiene sus años, es la década del 30, así que dentro de un tiempo va a tener un siglo. En esta imagen vemos cómo la ingeniería civil suma aportes. Por un lado, en el fondo está la presa Hoover, que ya mencionamos. Pero hace unos pocos años se sumó la necesidad de tener una autopista, ya que el camino que está sobre la presa es simplemente para conocer la presa, para pasear, para el servicio del funcionamiento de la presa. Pero la autopista requería un camino rápido. Y entonces en este camino
se incorpora un puente, una construcción de magnitud que permite salvar el obstáculo. Tenemos pues en una sola imagen las 4 orientaciones que mencioné hace poco. Tenemos una obra de hidráulica, una obra de transporte en la autopista, una estructura, y además todo esto se hace apoyado en roca, con un geotécnico que forma parte de todo este gran equipo que ha trabajado acá. También hay grandes obras en nuestro país. Acá vemos el puente Rosario Victoria, que cruza uno de los brazos del río Paraná en las inmediaciones de la ciudad de Rosario. Es un puente con 330 metros de separación entre sus apoyos principales y que se continúa con una extensa autopista con puentes hasta la ciudad de Victoria en Entre Ríos. Es una obra de magnitud y vemos un detalle que nos llama la atención. Acá, frente a las pilas, estas defensas están puestas para evitar el daño que produciría en las pilas del puente el choque de una embarcación. Están de un solo lado. No es que se hayan quedado sin hacerlas del otro. Sucede que el río tiene una corriente muy fuerte y un barco se gobierna mejor en contra de la corriente que a favor. Por eso están puestas las defensas de ese lado. Acá vemos una embarcación de gran porte cruzando bajo el puente, en este caso navegando contra la corriente. Vemos en esta imagen la carga de los elementos combustibles en el reactor nuclear de Atucha 2. Esto ya es algo que no se puede ver en este momento. Este reactor tiene su tapa puesta con la máquina de carga y está en pleno funcionamiento. ¿Por qué tenemos esta imagen? Bueno, porque en nuestra materia hemos incluido una actividad que son las visitas a obra. Y en algún momento podíamos ir a Atucha 2 hasta que por cuestiones de seguridad nuclear no pudimos entrar más. Pero hemos hecho muchas visitas a obra. No les sé decir en este cuatrimestre si vamos a llegar a tener visitas a obra. Pero bueno, es una actividad que complementó nuestras clases. Volviendo a la organización de nuestra materia, tenemos un curso teórico práctico que hemos iniciado de manera no presencial y vamos a seguir en la medida en que las circunstancias lo exijan. No puedo decirles cuándo podemos pasar a la modalidad presencial. Nos estamos organizando para realizar 3 trabajos prácticos, donde los estudiantes van a trabajar en grupos de 5 o 6 alumnos. Normalmente teníamos una evaluación parcial, más o menos en la semana 12 del cuatrimestre. Vamos a definir cómo hacemos más adelante. Esa evaluación parcial admitía 2 oportunidades más de aprobación, o sea, si no se aprobaba la evaluación parcial, había una primera oportunidad que llamamos recuperatorio y había una nueva oportunidad que era el segundo recuperatorio. Y finalmente la materia se cierra con una evaluación integradora que esta va a tener que ser presencial y que por ahora no sabemos exactamente cómo la vamos a definir. Toda la interacción en el curso se va a realizar en el aula virtual. Nosotros utilizamos el campus virtual de la facultad, y en ese ustedes van a encontrar distintas alternativas. Va a haber foros en los cuales se va a canalizar la comunicación
y hay otras actividades más. En particular, hay unos cuadros, uno por semana, en el que vamos a ir volcando toda la actividad del curso. Por eso les pido que estén atentos a lo que sucede en el aula virtual, porque a través de ella es como vamos a trabajar en el curso. La comunicación en el aula virtual se realiza mediante foros, mediante una serie de avisos y mediante mensajes que se pueden realizar entre alumnos, de alumnos con los docentes, de docentes con los alumnos, con lo cual les pido que estén atentos a la actividad que hay en el aula virtual. Para ayudarnos en esta actividad del aula virtual, un recurso muy importante que nos da la facultad es la mesa de ayuda, donde se puede acudir si hay alguna dificultad, alguna situación de mal funcionamiento, o lo que suceda, digamos, en los medios online que tiene la facultad. Cualquiera puede acudir a ella y piensen que no todo es perfecto, que es posible que algún mensaje no llegue, por eso es importante estar atento al aula virtual. ¿Cómo está organizado el plan de estudios de Ingeniería Civil? Las materias se agrupan en cuatrimestres. Acá vemos precisamente los primeros cuatrimestres que corresponden al CBC. A partir de este cuatrimestre tenemos el ciclo superior. Acá podemos ver cada una de las materias con sus códigos numéricos, la cantidad de créditos que tiene asignada cada una y una característica que es la correlatividad. ¿Qué significa que una materia sea correlativa de otra? ¿Qué significa la correlativa? Lo que significa es que para cursar una determinada materia, por ejemplo, seguridad estructural, se requiere tener aprobadas estas otras dos materias que están acá, que son sus correlativas. Esto genera cierto encadenamiento entre las materias, de tal manera que para ir avanzando hay que ir aprobando determinadas otras. Esto hace que los cuatrimestres no sean estrictos. Uno puede en realidad elegir libremente las materias, pero siempre y cuando se cumpla esta correlatividad. En ese sentido, es importante, para ir avanzando regularmente en la carrera, ir aprobando las materias a medida que se cursan, ya que si uno cursa materias sin aprobarlas, eso genera algunas trabas para seguir avanzando. Y además, las correlativas buscan cierto orden en el desarrollo de la carrera. De manera que, por ejemplo, si uno está estudiando estabilidad 2, tenga los conocimientos previos de estabilidad 1. Hay una gran cantidad de materias selectivas. En general, están ubicadas más hacia la finalización de la carrera y dan un amplio panorama. Se recomienda ir eligiendo estas materias selectivas de tal manera que den al estudiante una orientación hacia los temas que más le interesan. Finalmente, unas recomendaciones sobre la presentación de los trabajos prácticos. Vamos a darles algunas consignas, pautas, indicaciones sobre cómo realizarlos. Esperamos que estos trabajos estén bien organizados y transmitan un mensaje claro. Desde ya estamos trabajando en forma digital. Nuestro consejo de no incluir tachaduras está bien para los documentos manuscritos, pero en este caso,
Lo que pedimos es que todo sea realizado mediante auxilio de medios digitales, texto en Word, en fin, el uso de los programas que seguramente ustedes conocen. Todas las imágenes que estén incluidas hay que referenciarlas, de dónde las obtuvieron, salvo que sean producto propio, fotografías que ustedes tomaron, pero para respetar los derechos de autor hay que invocar el origen de cada una de las imágenes que utilicen. Las tablas tienen que ser claras y bien ordenadas, hay que respetar las consignas que se dieron para hacer el trabajo práctico, tiene que estar hecho en tiempo y forma, o sea, hay que cumplir los plazos. Hay que pensar que el trabajo práctico es un documento profesional. Están empezando a practicar lo que es el ejercicio de la profesión. Es, para todos los ingenieros, nuestra carta de presentación, el trabajo que entregamos. Les agradezco su atención y nos vemos el jueves en nuestra reunión virtual a las 15 horas para atender las preguntas y comentarios que haya sobre esta presentación. Gracias.